El Señor les bendiga, amados hermanos y amigos, en esta mañana, cuando nos reunimos en este tiempo para celebrar a nuestro Dios. Damos gracias a Dios por este día, de poder venir delante de su presencia, poder tener tiempo con su preciosa palabra y reconocer también su presencia con nosotros, allí en nuestras casas, en nuestros hogares. Al reunirnos, participamos también con la presencia de nuestro Señor y Salvador. Así que en este espíritu y en esta conciencia de la presencia de Dios, le invito a continuación a participar, a unirnos en el canto, la melodía con Marco Barriento. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Dame de beber, Señor. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Cántalo conmigo. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Dame de beber, Señor. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber.
más de tu espíritu, más de tu presencia. Quiero más de ti. Vamos, díselo al Señor. Quiero más. Quiero más. Más de tu
Bien, mis amados hermanos y amigos, esta mañana de la palabra de Dios queremos tratar el tema entendidos en los tiempos. Entendidos en los tiempos. El pasaje de las Escrituras para este tema base lo encontramos en Primera de Crónicas, capítulo 12, verso 23 al 38. Podemos seguir la lectura en nuestras Biblias. Primera de Crónicas 12, verso 23 al 38. Entendidos en los tiempos. Dice la palabra de Dios. Y este es el número de los principales que estaban listos para la guerra y vinieron a David en Hebrón para traspasarle el reino de Saúl conforme a la palabra de Jehová. De los hijos de Judá, que traían escudo y lanza, 6,800 listos para la guerra. De los hijos de Simeón, 7,100 hombres valientes y esforzados para la guerra. De los hijos de Leví, 4,600. Asimismo, Joiada, príncipe de los del linaje de Aarón, y con él 3,700. Y Sadok, joven valiente y esforzado, con 22 de los principales de la casa de su padre. De los hijos de Benjamín, hermanos de Saúl, 3,000. Porque hasta entonces muchos de ellos se mantenían fieles a la casa de Saúl. De los hijos de Efraín, 20,800, muy valientes, varones ilustres en las casas de sus padres. De la media tribu de Manasés, 18,000, los cuales fueron tomados por lista para venir a poner a David por rey. De los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. De Zabulón, 50,000 que salían a campaña, prontos para la guerra con toda clase de armas de guerra, dispuestos a pelear sin doblez de corazón. De Nectalí, 1,000 capitanes y con ellos 37,000 con escudo y lanza. De los de Dan, dispuestos a pelear, 28,600. De Aser, dispuestos para la guerra y preparados para pelear, 40,000. Y del otro lado del Jordán, de los rubenitas y gaditas y de la media tribu de Manasés, 120,000 con toda clase de armas de guerra. Todos estos hombres de guerra, dispuestos para guerrear, vinieron con corazón perfecto a Hebrón para poner a David por rey sobre todo Israel. Asimismo, todos los demás de Israel estaban de un mismo ánimo para poner a David por rey. Este pasaje de Crónicas es un pasaje histórico. A la muerte de Saúl, el primer rey de Israel, el reino iba a ser traspasado a David conforme a la palabra de Jehová. El traspaso del reino sería hecho en Hebrón. Y allí en Hebrón hubo una gran concertación de las tribus de Israel con hombres de cada tribu que decidieron apoyar el traspaso del reino para David. De manera que en Hebrón, cuando hay una transición, el primer rey de Israel ha muerto, Saúl, y ahora el reino va a ser traspasado a David. En Hebrón se da una gran concertación para traspasar el reinado a David conforme a la palabra de Jehová. Una gran convocatoria se da en Hebrón. De Judá nos dice el texto que leímos que vinieron 6,800 hombres con escudos y lanzas, listo para la guerra. También de la tribu de Simeón vinieron 7,100 hombres. De la tribu de Benjamín, 3,000 hombres. De la tribu de Efraín, 20,800 hombres. De la tribu de Manasés, 50,000 hombres. De la tribu del otro lado del Jordán, de Gad, fueron 120,000 hombres. Una gran convocatoria, concertación de hombres de las tribus de Israel que en Hebrón se reunieron para traspasar, apoyar que el reino pasara ahora en manos de David. De todos estos hombres
que vinieron para apoyar el traspaso del reino a David, queremos destacar los hombres que vinieron de la tribu de Isaacar. Esto está en el versículo 32. Dice la palabra de Dios: de los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Entre todos los hombres de las tribus que vinieron para apoyar el traspaso del reino a David, de la tribu de Isaacar vinieron 200 principales, hombres entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. 200 hombres llegaron para apoyar a David, también de la tribu de Isaacar. Y se destaca de estos 200 hombres, eran hombres principales entre su tribu y eran entendidos en los tiempos. Hombres entendidos en los tiempos. Dice la palabra de Dios que debajo del cielo, en esta tierra, todo tiene su tiempo. Hay tiempo de nacer, hay tiempo de morir, hay tiempo de plantar, hay tiempo de arrancar, hay tiempo de matar y hay tiempo de curar, hay tiempo de destruir y hay tiempo de edificar, hay tiempo de buscar y hay tiempo de perder, hay tiempo de hablar y hay tiempo de callar, hay tiempo de guerra y hay tiempo de paz. Todo en esta tierra tiene su tiempo. Y estos 200 hombres de Isaacar que vinieron para apoyar a David a tomar el reino, eran hombres entendidos en los tiempos, hombres expertos en conocer los tiempos. Y no solamente que eran expertos en conocer los tiempos, sino que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Estos 200 hombres de Isaacar, expertos en conocer los tiempos, sabían lo que Israel debía hacer. Conocedores de los tiempos según la circunstancia y conociendo un tiempo determinado, estos 200 hombres sabían lo que Israel debía hacer y lo que no debía hacer según un tiempo determinado. Y su dicho lo seguían todos sus hermanos. Amados, estos 200 hombres, expertos en los tiempos, que sabían lo que Israel debía hacer, vinieron a Hebrón a apoyar el traspaso del reino a David. Y lo hicieron conociendo que el tiempo había llegado para que David tomara el reino conforme a la palabra de Jehová. Primera de Crónicas, capítulo 12, el verso 23 dice: este es el número de los principales que estaban listos para la guerra y vinieron a David en Hebrón para traspasarle el reino de Saúl conforme a la palabra de Jehová. Dios había hablado y el propósito de Dios a la muerte de Saúl era de que David tomara el reino. Y los 200 hombres de Isaacar, entendidos en los tiempos, expertos en conocer los tiempos, actuaron conforme a lo que Dios había dicho, conforme a la palabra de Dios, y actuaron conforme al propósito de Dios de que David tomara el reino. El que tenga oídos para oír, oiga. Todo el que quiera
conocer los tiempos y saber qué hacer, debe conocer lo que Dios ha dicho y el propósito de Dios para un tiempo determinado. Déjeme repetirlo. Todo el que quiera conocer los tiempos y saber qué hacer, debe conocer lo que Dios ha dicho y el propósito de Dios para un tiempo determinado. Hoy, cuando estamos viviendo un tiempo difícil ante la pandemia de un virus, los que deseamos ser entendidos de este tiempo y saber qué hacer, debemos conocer lo que Dios ha dicho y el propósito de Dios para este tiempo. Hay una semejanza de lo que pasaba con David. Muere Saúl y era el tiempo de que David tomara el reino. Y amigo y hermano que me escucha en esta mañana, déjeme decirle que hoy los tiempos que estamos viviendo son tiempos finales, según lo que nos dice la palabra de Dios. Estos tiempos que estamos viviendo hoy son tiempos finales. Cristo está por venir por segunda vez. Es tiempo de que el Hijo de Dios retorne y tome el reino. Y estamos viviendo tiempos finales. Y todo el que quiera saber qué debe hacer en este tiempo, todo el que quiera ser hombre o mujer entendido en este tiempo y saber qué hacer, debe conocer lo que dice la palabra de Dios acerca de este tiempo final y cuál es el propósito de Dios. ¿Qué hacer en este tiempo final cuando Cristo está por tomar el reino, cuando Cristo está por venir por segunda vez? En el libro de Mateo, capítulo 24, a partir de este capítulo, Mateo 24, el mismo Señor Jesús nos dice acerca del fin del tiempo y lo que debemos hacer. Mateo capítulo 24. ¿Qué hacer en este tiempo final cuando Cristo está por tomar el reino? Mateo 24, lo que dijo el Señor Jesús. Dice Mateo 24, versículo 3 y 4. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? La pregunta de los discípulos al Señor en el monte de los olivos: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y entonces el Señor responde, versículo 4, Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe. ¿Qué hacer en este tiempo final? En estos tiempos cuando el fin de las cosas se acerca y Cristo viene por segunda vez. Dijo el Señor Jesús: mirad que nadie os engañe. Y puso el énfasis. Miren, mirad que nadie os engañe. Y amados hermanos, en estos últimos tiempos, cuando Cristo está por venir, la recomendación es: mirad que nadie os engañe. Cuidado con ser engañados. Hay tantos rumores, tantos comentarios, tantos videos, tantos WhatsApp, diferentes opiniones de lo que está pasando en el mundo ahora. Y unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa, pero la palabra de Dios dice que
en los últimos días, en el tiempo del fin, cuando Cristo está por venir, debemos mirar que nadie nos engañe. Versículo 6 dice: y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. En los últimos días, en este tiempo final, cuando se oye de guerras, de rumores de guerra, cosas que están pasando, que han sorprendido a este mundo, el Señor dice: miren que nadie os engañe, y también la recomendación del Señor es: mirad que no os turbéis. ¿Cuántos turbados hay? Hay muchos en una atmósfera de temor, en depresión, con miedo. Pero el Señor dice a su pueblo que nadie os engañe, y también dice: mirad, no os turbéis. No es para el pueblo de Dios en tiempos finales, ante las cosas que van a estar pasando, perder la paz, tener temor, sentirse turbado. No. Es para el pueblo de Dios seguir la recomendación de Cristo. Mirad, no os turbéis. Hay que estar tranquilos, guardar la paz de Cristo en Cristo. Versículos 7 y 8 dice: porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Pestes, hambres, los últimos tiempos, habrán también terremotos en diferentes lugares. Y la palabra dice: todo esto será principio de dolores. Es un principio nada más. Vendrán cosas aún más terribles, pero esto será principio de dolores. Versículo 12 y el verso 13 dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Dijo el Señor Jesús acerca de estos tiempos finales que la maldad se multiplicaría. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se iba a enfriar. Y es lo que hemos visto en estos días, en estos tiempos del fin, que la maldad se ha multiplicado, el amor de muchos se ha enfriado. Mas dijo: el que persevere hasta el fin, éste será salvo. La maldad sí se va a multiplicar, lo estamos viendo. El amor de muchos se va a enfriar, también lo estamos viendo. Pero dice la palabra: hay que perseverar. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Versículo 14 de Mateo 24 dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Qué hacer en este tiempo final? El propósito de Dios continúa en cuanto a que el evangelio debe seguir siendo predicado. Las buenas nuevas de salvación que solamente está en Cristo. Y el evangelio deberá continuar siendo predicado, y dice la palabra: será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El evangelio debe continuar siendo predicado. Verso 37 y verso 39 dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron
hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Como en los días de Noé, así será los días del fin cuando Cristo venga por segunda vez. Y el énfasis en cuanto a los días de Noé, semejantes a los tiempos finales, es: no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Y es lamentable tener que decirlo, que hay muchos hoy, como en los días de Noé, hoy en estos últimos días cuando Cristo está por venir, hay muchos que no entienden. Y hablan simplemente del virus y de que la pandemia tendrá que pasar, pero hay muchos que no entienden que todas estas cosas son principios de dolores. Dios está llamando al hombre y a la humanidad a que se vuelva a Él y que busque en Cristo, arrepintiéndose, la salvación eterna. Muchos en el tiempo de Noé no entendieron hasta que vino el diluvio. Y hay muchos que no quieren entender. Y queremos hacer muchas veces oraciones y convocatorias de oración sin ver la necesidad de que hay que arrepentirnos. No entendieron. Versículo 40 y 41 dice: entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Y esto nos habla del rapto. Hay que ser entendido de los tiempos, lo que Dios ha dicho, lo que Dios va a hacer, su propósito. En estos días finales, las cosas que estamos viendo, lo que está por suceder es el rapto de la iglesia. Y dice la palabra de Dios acerca de este día y de esta hora del rapto. Dice: estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, una será tomada y la otra será dejada. Hay que estar preparados, porque antes de que los juicios de Dios se derramen sobre esta tierra, plagas terribles, el Señor saca a su iglesia, unos serán tomados, otros serán dejados. El rapto está por suceder. Versículo 44 dice: por tanto también vosotros, verso 44, estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Qué debemos saber en este tiempo final? ¿Qué debemos hacer los entendidos? Hay que estar preparados, porque el Hijo del Hombre, Cristo Jesús, vendrá a la hora que no penséis. Hay que estar preparados, hay que estar listos. Continuamos en Mateo 25. Todos estos capítulos están estrechamente relacionados con el tiempo del fin y lo que dijo Jesús acerca de lo que había que hacer y del propósito de Dios en este tiempo. En Mateo 25 encontramos la parábola de las 10 vírgenes. Es conocida esta parábola. 10 vírgenes que salieron para recibir al esposo, 5 prudentes, 5 insensatas. Las prudentes salieron con sus lámparas y llevaron aceite de reposición. Las insensatas tomaron sus lámparas, pero no llevaron el suficiente aceite. Y cuando el esposo vino a la medianoche, se dispusieron las 10 vírgenes a recibirle, participar con él. 5 prudentes estaban listas con aceite suficiente en sus lámparas, pero las insensatas el aceite les escaseó. Y pidieron a las prudentes que le dieran del aceite de ellas, pero las prudentes le dijeron: para que no nos falte a nosotras ni a ustedes, mejor vayan ustedes a comprar. Pero mientras las insensatas fueron a comprar el aceite,
el esposo llegó y las que estuvieron listas, las 5 vírgenes prudentes con suficiente aceite, entraron y participaron de la venida del esposo. ¿Cuál es el énfasis de esta parábola? Lo encontramos en el versículo 10, dice: pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. ¿Qué hacer en este tiempo final? Cuando Cristo está por tomar el reino otra vez. Cristo viene por segunda vez. Él viene pronto a reinar. ¿Qué hacer? ¿Cuál es el propósito de Dios? Hay que estar preparados, que nada nos falte, que estemos listos. Si el Señor viniera en este día, ¿estamos preparados? ¿Estamos listos? ¿O nos falta algo? Hay que estar preparados. Versículo 13 de Mateo 25. Dice: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y esto nos habla, este pasaje de Mateo 25, 13, de que debemos estar esperando al Señor, en una actitud manteniéndonos en espera de su venida. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Qué hacer en estos tiempos finales, cuando Cristo está por tomar el reino en su segunda venida? ¿Cuál es el propósito? Y continuamos en esta línea de pensamiento en Mateo 25, los versos 14 al 30. La parábola de los talentos. Es también muy conocida esta parábola de los talentos, cuando un hombre llama a su siervo y a uno le dio 5 talentos, a otros 2, a otro 1, y se fue lejos y luego regresó, pidió cuenta a sus siervos, y el que tenía 5 talentos había ganado otros 5 y ganó la felicitación de su señor. También el que recibió 2 talentos produjo otros 2 y el Señor lo felicitó. Pero el que había recibido un solo talento no lo hizo producir en ninguna manera, lo enterró, y cuando vino su Señor dice que desenterró ese talento, se lo entregó al Señor, y este siervo que no produjo tuvo la desaprobación muy fuerte de su Señor. Y el énfasis de esta parábola, en estrecha relación con los tiempos del fin, la segunda venida de Cristo, el énfasis, la énfasis de esta parábola es que en este tiempo final, cuando Cristo está por venir, el énfasis es: debemos estar produciendo para el Señor. Debemos estar produciendo para el Señor. Hay muchos que producen solamente para sí mismos, pero el Señor viene, ha dado talentos, ha dado capacidades, a unos más, a otros menos. Y en este tiempo final, cuando Cristo está por venir, los entendidos saben que se debe estar produciendo para el Señor. Finalmente, en Mateo 25, verso 31 al 46, el juicio de las naciones, cuando Cristo viene, el tiempo del fin implicará, con la venida de Cristo, el ser juzgados todos por Dios. Y en este juicio de las naciones se enfatiza el servicio, la compasión hacia los demás. Dice el Señor: el Rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos les responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber?
¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Y ahí está la aprobación de unos que con un corazón compasivo, amor, compasión, ayudaron al desvalido, al enfermo, al preso, al que no tenía, le dieron de sí mismo. Y en esta misma narración del Señor acerca del juicio, hay unos que van a ser rechazados, desaprobados, porque no mostraron compasión para servir a los más necesitados. En este tiempo final, cuando Cristo está por tomar el reino, Él viene por segunda vez, es tiempo de mostrar compasión, mayor servicio a los demás. Y también al hablar de compasión y de servir a otros, a los necesitados, debemos también recordar que el mayor servicio es el de la salvación. Como ayer con David, el reino le iba a ser traspasado a la muerte del rey Saúl. Hoy, con el Hijo de David, Cristo Jesús, Él está por tomar el reino en su segunda venida, que está a las puertas. Debemos ser entendidos de este tiempo final que estamos viviendo. Y dice la palabra, amados, nadie os engañe, no os turbéis, estad preparados. Sigamos compartiendo de Cristo. Más que nunca este es el tiempo de urgir a otros de la necesidad de apercibirse, de arrepentirse, de buscar a Dios y de ser salvos. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias por la luz de tu palabra, que alumbra como antorcha en lugar oscuro. Tenemos la palabra profética más segura, a la que debemos estar atentos. Y gracias por tu palabra, que nos desafía en este tiempo a ser hombres y mujeres entendidos de los tiempos que estamos viviendo, conociendo lo que tú has dicho y el propósito tuyo para este tiempo final. Gracias por tu palabra. ¿Qué hacer? Y dice tu palabra, mirad, que nadie os engañe. Mirad, no os turbéis. Gracias, Señor. No estamos para ser engañados. Hoy más que nunca debemos estar escudriñando y estar atentos a lo que tu palabra dice. Y en este tiempo, cuando hay turbación en muchos, guardar la paz, la tranquilidad. Tu recomendación fue, mirad, no os turbéis. Señor, ayúdanos en este tiempo, por los medios posibles, seguir compartiendo el Evangelio de Jesús, urgiendo a otros a arrepentirse y a buscar la salvación que solamente está en Cristo Jesús. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Antes de volver para la bendición sacerdotal a través de la oración para esta semana, dejo con ustedes el canto con varios intérpretes en el tema Ahora es el tiempo.
la siega. Ya los campos blancos están y se pierde la cosecha. Dios vino a salvar a este mundo y nos dijo que fuésemos su voz. Llevemos el mensaje de paz. Llevemos el mensaje de amor. Declaremos la verdad. Declaremos la verdad. Ahora es el tiempo, este es el momento de levantar la bandera del amor. Marchemos unidos, luchando, llevando la luz del Señor. Señor, Extiende tu mano, levanta el caído, recuerda la misericordia y el perdón. Es Cristo el motivo de nuestra canción. Ahora es el tiempo para salvación. Que tu vida refleje la luz del amor de Jesús. nuestro Dios quiere que alcancemos a todo aquel que cautivo está. Hermosos son los pies del que va, proclamando al mundo la verdad. Iglesia despertar. Iglesia despertar. Ahora es el tiempo, este es el momento de levantar la bandera del amor. Marchemos unidos, luchando, llevando la luz del Señor. Extiende tu mano, levanta al caído, recuerda la misericordia que perdón. Es Cristo el motivo de nuestra canción. Ahora es el tiempo para salvación. Que tu vida refleje la luz y el amor de Jesús. Ya es hora de despertar y por más obremos pedir. Unidos podemos llevarle al mundo la esperanza de un nuevo vivir. Ahora es el tiempo, este es el momento de levantar la bandera de amor. Marchemos unidos, luchando, llevando la luz del Señor. Extiende tu mano, levanta el caído, recuerda la misericordia y el perdón. Es Cristo el motivo de nuestra canción. Ahora es el tiempo para salvación. Que tu vida refleje la luz. Que tu vida refleje la luz. Que tu vida refleje la luz. Y el amor de Jesús. Bien, en esta mañana quiero hacer un llamado para el amigo, aquel que nos está escuchando en esta mañana, y quisiera hacer una pregunta de reflexión, pero muy importante.
¿Es usted salvo? Si usted muriera hoy, ¿cuál sería el destino de su alma? Y si usted no está seguro de ser salvo, dice la palabra de Dios que hoy es el día de salvación. Si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Esta mañana, este día, domingo 26 de abril, es el día de ser salvos. Yo le voy a invitar, allí donde se encuentra, repetir conmigo esta breve oración por salvación de nuestra alma. Hágalo de corazón. Repite esta oración conmigo. Señor Jesús, en esta mañana, Señor, te invoco por la salvación de mi alma. Y diga conmigo, Señor, reconozco que soy un pecador, pero en esta mañana yo te ruego que me perdones, que me salves, que la sangre de Jesús me limpie de todos mis pecados. Y diga, Señor, sálvame, cámbiame, perdóname. Señor, dame la vida eterna. Te lo ruego en el nombre de Jesús y te doy las gracias. Amén y amén. Si usted, mi amigo, que me escucha en este día, repitió la oración que acabamos de hacer, queremos hacerle llegar gratuitamente esta guía que se titula Un nuevo comienzo. Es un obsequio, esta guía, para ayudarle en su crecimiento espiritual. Al terminar esta sesión, le damos la información para podernos contactar, también cómo poderle contactar a usted, y que usted puede recibir esta guía, Un nuevo comienzo, gratuitamente para su crecimiento espiritual. Bien, al estar empezando una semana más, rogamos la bendición del Señor con nosotros en esta nueva semana. Levante su mano ahí donde está. Oramos para ser bendecidos en la presencia de Dios. Padre Celestial, empezamos una nueva semana. Declaramos en el nombre de Jesús, Señor, cobertura de tu protección en esta semana, con nuestras vidas, con la vida de nuestro cónyuge, con la vida de nuestros hijos. Que tu cobertura de protección esta semana nos libra de todo mal. Señor, que en esta semana, con tu bendición, seamos guardados, seamos prosperados en el nombre de Jesús. Y ahora, Señor, invocamos y ponemos tu nombre sobre nosotros por tu bendición. Amado, que Jehová te bendiga, Jehová te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Alce Jehová sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén y amén.